Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es renovables. Son dos caras de una misma moneda. Lo que planteamos es que, en primer lugar, lo importante es entender qué, cómo, cuándo y para qué consumo la energía. Y una vez que entendemos eso, ahí ir hacia la generación. Bueno, contarles un poco, la empresa se focaliza, es una consultora y ejecución de proyectos que se focaliza en soluciones que tienen que ver con ahorro energético y energías renovables. Son 5 unidades de negocio, participamos en Comisión Directiva de CADE, que es la Cámara Argentina de Energías Renovables, habilitadas por Big Building Council, Red de Promotores ODS, que va a pedir una especialización en sistemas de mediana y baja escala en la Academia de Berlín, y Centro de Sustentabilidad de Gobiernos Locales, somos docentes del CESUS. Y acá un poco lo que veníamos hablando ayer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eficiencia energética y energías renovables, ese binomio nos lleva a invariablemente con ciertos resultados que tienen que ver con eficiencia de recursos, ahorro económico, ahorro en reducción de huella de carbono. Cumplimos con las metas de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cambiamos la matriz energética. Ayer veíamos y hacíamos un repaso de cómo podemos empezar a gestionar la energía. Tenemos tecnología para hacerlo, y la gestión de la energía empieza a partir de mediciones que pueden hacer especialistas manuales o mediciones con aparatos de medición inteligente que podemos nosotros instalar, digamos, en la industria. Con eso medimos, analizamos, optimizamos y vigilamos. Esto es un proceso constante, es un proceso continuo y siempre hay que estar midiendo. Además cuentan con software, y este software nos permite poder predecir lo que va a pasar, ¿no? Armar dashboard, esos dashboards podemos armar indicadores como para poder hacer un seguimiento, facturación, auditor, que nos va, el mismo sistema nos va diciendo cuáles son los desvíos, y a partir de ahí aprendemos a gestionar. Una vez que entendimos y que sabemos exactamente cada kilowatt que consumimos, cómo, dónde, para qué, bueno, a partir de ahí nos vamos hacia la generación. Ahí estamos en condiciones de generar, porque una vez que nosotros optimizamos el consumo, lo que vamos a hacer es maximizar la inversión que hacemos en la instalación de energías renovables. Hay dos leyes, tenemos un buen marco normativo en Argentina, hay dos leyes, una que obliga a los grandes usuarios, son grandes demandas, no me voy a focalizar en eso ni la voy a nombrar, pero hay otra que es transversal a todos, que es la ley 27.424, la ley de generación distribuida, que nos permite como usuarios, a todos, a mediana y baja escala, empezar a generar en el punto de consumo y con la posibilidad de inyectar los excedentes a la red. Me voy a focalizar en solar, y ahora vamos a ver por qué, pero solar es la que más se adapta a las ciudades y es la que más crecimiento tuvo y va a tener en los próximos años. Entonces, ¿cómo funciona la ley de generación distribuida? En primer lugar, va a tener un elemento de generación, en este caso un panel solar fotovoltaico. Ese elemento de generación va a un inversor, el inversor convierte un tipo de corriente, que es la corriente continua en corriente alterna, que es la que nosotros necesitamos para poder energizar los electrodomésticos y la maquinaria que tengamos. A partir de ahí va a un medidor, que es el medidor bidireccional. Ese medidor nos lo proporciona la distribuidora, no tiene ningún costo, y es a partir de un trámite por internet, es muy práctico para realizarlo, y a partir de ahí el inversor y el sistema ya sabe que lo primero que genero con energías renovables es lo primero de consumo, y lo que me falta lo compenso con la toma de energía de la red. Lo que me sobra, eso que se denomina excedente, se inyecta y va a tener un reconocimiento en factura. Por tanto, ¿por qué nos focalizamos en solar fotovoltaica? Porque es la que más se adapta a las ciudades, es la de más proliferación. Las ciudades ocupamos el 2% del territorio, pero tenemos una densidad poblacional en Latinoamérica del 65-70%. Entonces, como es más fácil poner un panel que poner un molino, la solar es la que más crece exponencialmente en el mundo, y es la que más va a crecer con las leyes de generación distribuida. Por eso es tan importante la aprobación de la ley de generación distribuida y la reglamentación en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tenemos que saber de generación distribuida? En primer lugar, que es generación eléctrica en pequeña y mediana escala. Podemos saber la importancia de por qué en pequeña y mediana escala, cercana al punto de consumo o en el mismo punto de consumo, a partir de fuentes renovables por parte de toda la red de usuarios de distribución, que somos todos nosotros. Y el objetivo es autoconsumo con excedente de energía. Y es importante esto de focalizar por qué autoconsumo y por qué el excedente, y en definitiva es porque la tarifa que nos pagan por inyección
es menor a la que nosotros pagamos a la distribuidora por la energía que importamos. Eso es muy técnico, es largo, pero tiene un sentido y está bien que así se haga porque es para no desvirtuar el propio sistema. Sí saber que esa ley es federal y que es un derecho que nosotros tenemos como usuarios. ¿En qué estamos hoy con el estado actual de la ley de generación distribuida? Hay 14 provincias que ya tienen la ley aprobada y reglamentada. Estamos esperando la reglamentación en provincia de Buenos Aires. Desde este espacio también se está empujando hacia eso. Desde la Cámara estamos trabajando fuerte también para que eso pase. ¿Por qué es importante generación distribuida en provincia de Buenos Aires? Porque concentra más o menos 2 millones de usuarios que pueden ser potenciales usuarios generadores. Hay 213 distribuidoras y cooperativas adheridas y lo importante, más allá del número, es que esto es creciente. Año a año se incorporan más usuarios a la red. ¿En qué estamos hoy? 1030 usuarios ya son usuarios generadores y hay 659 que están con reserva de potencia esperando ser usuario generador. Por lo general, el trámite no es engorroso y permite hacer correcciones. Entonces podemos pensar que en un periodo corto de tiempo estos 659 van a pasar acá. Vamos a tener más o menos unos 1700 usuarios. Eso es mucho, es poco, está bien, está mal. Es lo que hay. Es lo que hay. El tema es con respecto a qué. Ahora vamos a ver con respecto a qué. Córdoba, el 60%, 50 y pico por ciento más o menos de los usuarios se concentran ahí. ¿Por qué? Porque la tarifa es más cara. Entonces es importante también esto de que empecemos a actualizar ese instalado de las tarifas. 17 megas es lo que nosotros tenemos instalado en generación distribuida. Vuelvo a lo anterior con el tema de los 1700 usuarios que podemos llegar a tener. ¿Es mucho, es poco? Es lo que hay. Vamos a ver con respecto a qué. Con respecto a Brasil. Con respecto a Brasil, ellos tienen 12.000 megas, nosotros tenemos 17. Ellos tienen 12.000 megas. Ellos tienen más del doble instalado en los techos de las casas y de los comercios que lo que nosotros tenemos en todas las partes de Argentina. Ellos tienen casi 1.200, 1.200.000, perdón, usuarios. Cuando nosotros vamos a tener 1.700. Y fíjense, si ustedes me dicen, bueno, pero esto se viene desarrollando en los últimos 50 años, no. De 2017 hasta acá, fíjense el crecimiento que tuvo. Para que después, cuando hablamos de empleo verde y demás, pensemos que hay 5.000 empresas por año instaladoras que se incorporan al sistema brasileño, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se genera? Se genera con una ley clara, acá la tenemos, pero con buenos incentivos y sobre todo con buena accesibilidad para las empresas en cuanto a las importaciones, en cuanto a los derechos que se pagan por la importación y en cuanto a los impuestos que pagan las empresas y lo más importante, la accesibilidad que tiene el usuario para la compra de los equipos, ¿no? Ahí hay muy buena financiación. Entonces la lectura positiva es que estamos con un jugador muy cercano a la región, con características similares a las nuestras, y en cuanto tengamos un marco normativo que empuje un poco más o que ayude un poco más, bueno, tenemos una posibilidad grande para dar crecimiento a eso. Y esto es lo más importante, digamos, de toda la charla, y es cómo empezamos a pensar maximizar una instalación solar. Nosotros dijimos que nos pagan una tarifa por inyección que es menor a la que nosotros pagamos por lo que nosotros tomamos de la red. Eso quiere decir que lo que más me va a importar es generar para autoconsumir toda la energía que yo genero y que me sobre lo menos, ¿no? Entonces ese sobrante termina siendo un bonus. Entonces, ¿cómo la pienso? Nosotros tenemos, esto además son las 7 de la mañana, esto son las 6 de la tarde. Ese es el horario de generación. Acá estoy tomando de la red, porque es horario donde yo no tengo el recurso solar. Cuando tengo recurso solar, lo primero que hace el sistema, cuando yo genero energía renovable, es usar la energía renovable que yo genero. A partir de ahí, lo que me sobra, lo inyecto, y lo que me falta, lo tomo de la red. Entonces, de ahí que es importante, para maximizar, digamos, la inversión que nosotros hacemos, esto de tratar de autoconsumir y no desvirtuar pensando que nosotros vamos a hacer un negocio vendiendo la energía de la red, que es lo que en definitiva busca la ley con el objetivo de cobrar el diferenciado. Ayer veíamos lo importante cuando hacemos eficiencia energética de leer la factura tiene mucha información. Y linkeando lo de eficiencia energética con esto de cómo genero, para los grandes usuarios tenemos distintos horarios, distintas franjas de generación. Resto, Valle y Punta, eso tiene, o Pico, eso tiene distintas tarifas
y tiene distintos consumos. Por lo general, las empresas funcionan en el horario donde nosotros tenemos recurso solar. Entonces, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde ahí tienen el máximo de generación. Cuando eso pase, entonces tenemos muchas más posibilidades de maximizar el sistema porque coincide con el horario solar. Entonces, lo importante para esto que estoy diciendo y para lo anterior, para el gráfico anterior, es cuando hacemos eficiencia energética y empezamos a revisar procesos, tratar de pasar todo lo que se pueda al horario donde tengo sol. Entonces, a partir de ahí voy a generar más consumo y voy a tener más posibilidades yo de generar un sistema más alto que me permita consumir la energía renovable que genero y no importar de la red. Y esto es de las cuestiones más fantásticas que tiene la generación solar y por qué la generación solar crece tanto y prolifera y se supera a sí misma cada año. Este es el parque solar de Cauchari, que es el parque solar más grande de Latinoamérica. Esta es una residencia, una instalación muy chiquitita de provincia de Buenos Aires. Es la misma tecnología, lo único que cambia es la escala. Es la misma tecnología. Y son los mismos componentes: un panel solar, un inversor, baterías, conectores y protecciones del lado de continuo y del lado alterno, ¿no? Lo que tiene que tener un sistema, fíjense que es muy básico, digamos, lo que tiene que tener un sistema, lo importante es hacer un buen diseño y entender para qué lo voy a usar. Y acá empezamos ya, para ir terminando, con información acerca de, por lo menos conceptual, de cómo se arma un proyecto solar. Se arma con tecnología, pero hay algo que sí se necesita, que son los datos y el input que nos da, digamos, el usuario. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que necesitamos es, y lo que vamos a necesitar reunir de información como usuario, es ubicación geográfica de Google Maps, por eso sacamos el punto exacto y por eso sabemos cuál es la generación, el software nos da la generación en ese punto exacto. Facturas eléctricas, ahí empezamos a hacer la lectura de facturas como para ver qué podemos optimizar. Los planos de planta, de suelo, depende, digamos, la envergadura de la instalación. Motivo de expectativa del cliente, esto es lo más importante. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? Porque voy a exportar o porque exporto y los clientes del exterior me lo piden, porque me lo pide la casa matriz, porque quiero generar un ahorro en factura, porque quiero que la gente me identifique con fuentes de generación, porque quiero que lo vean, lo que fuere. Pero eso es importante, por eso que no existe, por más tecnología que tengamos, que se cotice por mail, digamos. Tiene que haber por lo menos una charla. Hoy hay tecnología como para saber una instalación de Tucumán cuánto va a rendir, cuál va a ser el pronóstico, pero lo que nosotros necesitamos siempre exigir como usuario es tener esa charla con el que tiene que diseñar el sistema para que adapte ese traje a medida que está en instalación a las necesidades nuestras. Resumen de procesos productivos, lo que les decía, tratar de juntar en el horario, rubro de industria y antecedentes del mismo cliente, porque hoy ya tenemos un background para establecer cosas que se hicieron bien y cosas que se hicieron mal. Y para ir terminando, tenemos muchas herramientas para hacer un pronóstico muy asertivo. En lo que es generación, se maqueta y se hace el pronóstico, después nos dan los distintos datos de generación, nosotros podemos saber si un árbol o un edificio en qué horario nos va a afectar o no a la generación y que voy a empezar a generar a partir de las 10 de la mañana en este techo o que antes lo voy a generar. Calculamos la separación entre paneles para evitar sombras y hacemos un monitoreo constante. De la misma forma que gestionamos la energía, bueno, también con el sistema podemos saber cada kilowatt que generamos, cuándo lo estamos generando y para qué lo estamos usando. Y para cerrar, y con respecto a lo que veíamos ayer y con lo que comentamos al principio, con las herramientas que tenemos para hacer gestión de la energía, también hay un producto que es solar y que esto se integra, digamos, al mismo sistema. Entonces, a partir de ahí ya tenemos una forma no solo de predecir, sino de gestionar, por un lado, la energía que consumimos y por otro lado, la energía que generamos. De esa manera no hay un kilowatt que se nos pueda escapar de nuestro control. Así que, 2 o 3 comentarios simplemente. Según IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, si a nivel global pudiéramos reemplazar el 65% de las centrales de generación de energía por hidrocarburo por fuentes de energía renovable, no tendríamos más problema climático. De ahí la importancia, digamos, de todo lo que podemos hacer. Y muy importante todo esto, en Argentina
El sector residencial, comercial e industrial, chico, sumado, es el 45% de la matriz. Así que de ahí todo lo que vamos a hacer. Esos son los datos nuestros y cualquier cosa, cualquier comentario o consulta o lo que fuere que tengan que hacer, bienvenido. Y a todos aquellos que estuvieron en el Congreso, lectura de factura gratis y dimensionamiento del proyecto lo hacemos, digamos, gratis. Gracias.